Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Es un motivo de gran alegría el podernos unir en Jesucristo para compartir su palabra. Es una inmensa bendición del Señor hoy, con toda la libertad de que Él nos capacita el poder traer hasta ustedes, a través de esta emisora, su palabra divina. Y es también un gran regocijo para nuestra Iglesia Católica el poder compartir con ustedes los bienes espirituales que el Señor le da. Por eso nos unimos a nuestras comunidades cristianas y nos unimos a todas las personas que con generosidad nos ayudan a llegar hasta ustedes a través de la radio para decirles bienvenidos sean, que la palabra y las bendiciones del Señor les acompañen a todos y cada uno en el día de hoy. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darte, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Sí, Señor, quiero ponerme en tus manos con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. El día que tú y yo, hermanos, estemos decididos a gritarle al Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, ese día yo estoy absolutamente segura de que habrá fiesta en el reino de los cielos, porque un pecador arrepentido viene al Señor. Y recordemos que Él guarda más interés en una oveja perdida que en 99 que se encuentran en el rebaño, en el redil. Así es que la invitación hoy de Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, es una gran bendición, porque allí nos damos cuenta que en realidad el Señor nos ama y nos busca para perdonarnos, para sanarnos, para amarnos, para darnos su compasión, su cariño y su bondad. Hemos estado hablando, sobre todo en el programa pasado, sobre el sacramento de la penitencia, confesión o reconciliación, como quieras llamarle. Vimos en San Juan en el capítulo 20, versos del 19 al 23, cuándo fue instituido este sacramento, precisamente cuando Jesús se les aparece después de resucitar y les da la paz, y cuando les dice, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Así es que nos damos cuenta que este sacramento no es invento de la Iglesia Católica, no es invento de hombres, y no lo ejecutan los sacerdotes por su propio gusto o iniciativa, sino que es un mandato del Señor. La pregunta que respondíamos en el programa pasado y que no terminamos de contestar fue, ¿perdonó Jesús los pecados mientras estuvo en la tierra? Ya nos dimos cuenta que Él tuvo poder para perdonar los pecados porque Él era Dios. Y nos dimos cuenta que Dios el Padre lo envió. ¿A qué? A perdonar y a salvar al hombre del pecado. Entonces terminemos de ver esta respuesta.
perdonó Jesús los pecados mientras estuvo en la tierra? Vemos hoy en San Lucas, en el capítulo 7, versos del 39 al 50, lo siguiente. San Lucas, capítulo 7, versos del 39 al 50. Del 39 al 50. Cuando vio esto, el fariseo que había invitado a Jesús pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta quién le está tocando y qué clase de persona es ella, pues es una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Jesús dijo: 2 hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no lo podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le tendrá más amor? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien le perdonó más. Jesús le dijo: tienes razón. Entonces Jesús, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me bañó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella derramó aceite perfumado en mis pies. Por esto te digo que su mucho amor demuestra que sus muchos pecados son perdonados. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y los invitados que estaban sentados allí con él comenzaron a decir entre ellos: ¿quién será este hombre que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: has sido salvada porque creíste. Vete tranquila. Palabra de Dios. Al leer esta lectura, donde la mujer pecadora es perdonada porque mucho ha amado, tenemos que darnos cuenta que esta mujer tampoco tenía ninguna enfermedad física, sino que estaba enferma otra vez por la lepra del pecado. Y tenemos que darnos cuenta de que Jesús se valió de episodios, de momentos como este, para mostrar que nosotros no somos dignos del perdón, porque son muchas las ofensas que le hemos hecho. Hemos tenido un gran desamor, nos hemos ido contra Él, pero que Él nos vuelve dignos por su amor. Su amor es infinito, su amor no tiene límites, su amor lo ha dado para que nosotros vivamos muriendo en una cruz. Se sacrificó hasta el final. Y si no somos merecedores de ese perdón, Él nos hace merecedores y nos concede ese perdón. Y aquí gritaba de nuevo: porque ha amado mucho, mucho se le ha perdonado. Y también lo interrogaban de nuevo: ¿quién será este que hasta pecados perdona? Entonces, si vino Cristo a perdonar los pecados, y si solo Dios puede perdonar los pecados, nos queda muy claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, con la fuerza y el poder para perdonar pecados. Y el último pedazo de las Sagradas Escrituras que quisiera compartir para terminar esta respuesta, es en San Lucas, capítulo 23, versos del 39 al 43. San Lucas 23, del 39 al 43. Uno de los criminales que estaban allí colgados le insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate tú mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro respondió a su compañero y le dijo: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros con bastante razón estamos sufriendo, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Entonces dijo: Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Hermanos, al leer este pedazo que acabamos de describir, nos damos cuenta fácilmente de que Cristo no se hace esperar para perdonar, de que Cristo no mide el tiempo, de que Cristo no espera mucho para hacerlo visible. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Me da mucha tristeza al leer este pedazo de la palabra del Señor, porque conozco personas en otras sectas, en otras religiones, donde este pedazo simplemente lo tergiversan y todo lo que dicen es, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y cambian el significado de la frase, cuando todo lo que Cristo le está diciendo a este hombre, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue un perdón inmediato, fue un perdón total, fue un perdón sin reclamos, fue un perdón que olvidó completamente las ofensas y devolvió la confianza. A pesar de todo, eres criminal, eres bandido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros solo tenemos que tener el amor de Dios para comprender estos pedazos de la palabra del Señor, donde con sus abundantes bendiciones y su amor inmenso nos extiende la mano y nos toma. Y también tenemos que entender algo muy especial. Tenemos que llegar a ser como el buen ladrón, ejercitar la profesión hasta el final. Mira, desde el madero de la cruz, muriendo por su culpa, se robó el perdón del Señor. Si tú y yo llegásemos a entender este poder sanador, pero sanador del pecado que Cristo tenía, no nos confundiríamos, ni tergiversaríamos la palabra del Señor, ni le daríamos otros significados, ni nos volveríamos fundamentalistas, sino que entenderíamos el conjunto. Jesús, el Mesías, Señor y Salvador de la humanidad. Y tú y yo pertenecemos a la humanidad y fuimos creados por Él. Ahora podríamos hacernos otra pregunta, y es la siguiente. ¿Otorgó Jesús a algún otro el poder de perdonar los pecados? Es decir, ¿dio Jesús a otras personas el poder de perdonar los pecados? La respuesta es sí. A sus apóstoles el domingo de Pascua por la tarde, cuando en San Juan, en el capítulo 20, verso 23, nos dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Allí, en ese momento, Cristo transfería, daba el poder de perdonar pecados que Él tenía a sus apóstoles, porque Él tenía que partir, Él tenía que irse, y si Él vino a salvar al hombre y a todos los hombres, y la salvación consiste en perdonarles esos pecados, Él no se podía ir y dejar la cosa así en blanco. Él tenía que dejar la forma de que los que quedábamos o los que veníamos en futuras generaciones fuésemos perdonados también de nuestros pecados. Y como Él lo quiso hacer todo a través del hombre, porque Él mismo se volvió hombre, entonces allí fue donde Él confirió, donde Él dio ese poder para que los apóstoles también perdonaran los pecados. Otra pregunta es esta. ¿Quiso Jesús que sus apóstoles transmitieran este poder a otras personas? Sí, porque Él murió para salvar a todos los hombres de sus pecados. Entonces es prácticamente una repetición. Cristo lo pasó a sus apóstoles, porque Él ya se iba, pero sus apóstoles iban a ir muriendo de uno en otro. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos fueron transfiriendo este poder para que también otros, en nombre de Jesucristo, concedieran ese desatar de los pecados, ese desatar de las ofensas, ese que no les quedaran retenidos sus pecados aquí en la tierra. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versos del 3 al 4, nos dice, es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, que quiere que todos los hombres se salven. Entonces, para que todos los hombres se salven, es necesario que tengan el perdón de los pecados. Es necesario que pasen
por la reconciliación. Y es necesario que esa palabra del Señor se cumpla. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, o lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Preguntémonos, ¿cómo transmitieron los apóstoles este poder a otras personas? Lo hicieron constituyendo a otros hombres en obispos y sacerdotes. Si ustedes quieren aclarar un poquito más esto, tendríamos que irnos a el sacramento del orden sagrado, cuando se le confiere el poder del sacerdote al obispo para ser sacerdote, del obispo al nuevo hombre que va a venir a ser sacerdote, donde se le confiere el poder sacerdotal, y ese poder sacerdotal abarca el poder perdonar los pecados. Desde hace 2000 años, Cristo lo transmitió a los apóstoles, y los apóstoles lo fueron transmitiendo a medida que ellos fueron creando nuevas comunidades a los obispos, y estos los han continuado transmitiendo día a día por medio del sacramento de las órdenes sagradas. Ya cuando hablemos de este sacramento vamos a tener la oportunidad de aclarar la forma en que el obispo transmite el poder de perdonar los pecados al sacerdote, y que este poder fue transmitido, repito de nuevo, por Cristo a sus apóstoles, y por los apóstoles a los que fueron sucediéndolos como obispos y como sacerdotes hasta hoy. ¿Quién tiene en la actualidad el poder de perdonar los pecados? Los obispos y los sacerdotes de la Iglesia Católica tienen ese poder porque fue transferido. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica que nació hace 2000 años, cuando Jesucristo la fundó y a través de los apóstoles los mandó con ese orden y esa orden, ambas cosas, ese orden y esa orden de ir a todo el mundo a hablar en su nombre, a bautizar y a perdonar pecados y a sanar en su nombre. Entonces, en nuestra Iglesia Católica, a través de los obispos y de los sacerdotes, hoy hay poder de perdonar los pecados. Preguntémonos, ¿qué es el sacramento de la penitencia? Ya dijimos que solo Dios puede perdonar pecados, ya dijimos que Dios transfirió ese poder a los apóstoles, ya dijimos que Él fundó, estableció, les dio este sacramento a los apóstoles, y ya dijimos que los apóstoles van pasando este poder de generación en generación a través de los obispos y de los sacerdotes. Y ya vimos que en la Iglesia Católica hoy en día está ese poder transferido de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos y de los obispos a los sacerdotes. Ahora preguntémonos, ¿qué es ese sacramento de penitencia, o sacramento de reconciliación, o sacramento de confesión, como lo llamaban antes? Es el sacramento por el cual se perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Los pecadores renuevan la gracia y se reconcilian con Dios y la Iglesia. Entonces, dejemos claro, el sacramento de la reconciliación nos sirve para renovar la gracia y para ponernos a paz y salvo con Dios y con la Iglesia. Es muy bonito, hermanos, cuando decimos yo ya le pedí perdón a Dios, pero yo te hago una pregunta, ¿quién es Dios? Dios está en tu hermano. Dios es la Iglesia. Dios somos todos y cada uno de nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. No nos contentemos con simplemente pedirle perdón a Dios. Debemos también reconciliarnos con nuestros hermanos. Entonces tenemos que volver esto como un poquitico más práctico. ¿Sabes? El sacramento de la penitencia sirve para perdonar esos pecados cometidos después del bautismo. Pero tenemos que hacerlo extensivo a Dios y a su Iglesia. Es decir, a nosotros mismos y a los miembros de nuestra Iglesia, que son todos aquellos que forman nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Qué tienes que hacer para que tus pecados sean perdonados? Ahora viene la pregunta. Ya sabemos que el sacramento sirve para perdonar los pecados. Ya sabemos que el sacramento nos renueva la gracia y nos reconcilia con Dios y la Iglesia. Ahora veamos, ¿qué tenemos que hacer para que esos pecados sean perdonados? Tienes que arrepentirte sinceramente de ellos y confesarlos a un sacerdote católico. En Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 13 nos dice: al que encubre sus faltas no le saldrá bien,
El que las confiesa y abandona, obtendrá piedad. Palabra de Dios. Entonces, es necesario confesarlas y es necesario abandonar esas faltas en las manos de Dios y recibir esa bendición de Cristo a través del sacerdote, para que esas faltas sean perdonadas y para que nos vaya bien en nuestra vida. Muchas veces nuestra vida no es lo suficientemente como alegre, agradable, como, ¿cómo decir? Como una vida llena de gozo, llena de paz. ¿Y sabes por qué? Porque es que estamos cargados de pecado y es tan pesada la carga que ni nos aguantamos nosotros mismos, no nos soportamos, somos de mal carácter, somos de mal genio, somos orgullosos, somos vanidosos, somos pretenciosos, somos egoístas, somos celosos, estamos llenos de rencor, de odio, de venganza, y toda esa carga pesada en nosotros nos hace ser personas desagradables, no solo a Dios, sino también al hombre, a las personas que comparten con nosotros. ¿Y cuántas vidas son vidas tan tristes y tan amargadas, por no decir la palabra desgraciadas, que queda muy bien puesta allí? ¿Por qué? Porque andamos en pecado y porque esos pecados los hemos ido guardando y guardando y guardando. ¿Y cuántas veces nuestras enfermedades son consecuencias de esos mismos pecados? Y las vamos viviendo diario. Nosotros mismos nos castigamos, nosotros mismos vivimos esa vida triste y dolorosa sin necesidad. Si nos acercáramos al sacramento de la reconciliación de todo corazón, es decir, arrepintiéndonos sinceramente y confesáramos nuestros pecados al Señor a través del sacerdote, nos iría muy bien, porque nuestra vida empezaría a llenarse de paz, nos llenaríamos de alegría en Jesucristo y podríamos caminar paso a paso nuestros días sin mucho problema ni mucho inconveniente. Miremos ahora, ¿por qué tienes que confesar tus pecados a un sacerdote? Es una pregunta muy común y muy corriente, y muchas veces la hacemos con expresiones muy bruscas. Es un hombre igual a mí, es pecador, es esto, es aquello, y sacamos más de lo que deberíamos de sacar, y entramos en juicio. Y Dios no nos ha llamado a juzgar a nosotros, a nadie, y menos a sus sacerdotes, porque Él es el que los va a juzgar, y cada uno tiene que responder por su propia vida. ¿Por qué nos preocupamos tanto tú y yo por las vidas ajenas? Vivamos la nuestra, reconciliémonos nosotros con el Señor, y dejemos que Él juzgue. Vuelvo con mi pregunta. ¿Por qué tienes que confesar tus pecados a un sacerdote? Porque así es como ha querido Jesucristo que se perdonaran los pecados. Si no fuera así, Cristo no hubiera dado a los hombres el poder de perdonar pecados. ¡Qué respuesta tan sencilla, hermanos! Cristo escogió que los pecados se perdonaran por medio de los hombres porque Él mandó a sus apóstoles a perdonar pecados. Lo que quedase retenido en la tierra sería retenido en el cielo. Lo que quedase perdonado en la tierra sería perdonado en el cielo. Entonces queda muy claro, Jesucristo lo quiso así, Jesucristo lo ordenó y Jesucristo dio el poder para que así fuera. Entonces, Cristo no hubiera dado este poder a los hombres si no hubiera querido que se perdonaran los pecados por medio de ellos. ¿Por qué tiene que conocer el sacerdote los pecados que has cometido? Otra pregunta. ¿Por qué tengo que ir a decirle a él todo lo que he hecho? Porque debe saber si los ha de perdonar o de retener. Si está sinceramente arrepentido, los perdonará. De lo contrario, deberá retenerlos. Mira qué tan sencillo. Porque a él le dieron poder para perdonar o retener. Y si no sabe que va a perdonar, pues ¿cómo lo va a perdonar? Y si no sabe, si tú estás arrepentido y si tú no vas a seguir cometiendo esa falta y si tú vas a buscar los medios y si tú te vas a entregar al Señor con ese verdadero arrepentimiento, no puede perdonar el pecado. Y a Él se le confirió ese poder para perdonar, que más bien es un poder para desatar o para atar. ¿Entiendes? El perdón verdadero lo da Dios. Lo que el sacerdote hace es en nombre de Jesucristo, atar o desatar, retener o simplemente limpiar, purificar. ¿Por qué tiene que conocer el sacerdote los pecados? Ya queda claro, ¿verdad? Tiene que saber que está sinceramente arrepentido y tiene que saber que no vas a volver a cometerlo, que por lo menos pones todos los medios
con un arrepentimiento sincero, con un propósito de la enmienda, con ese acto que estás haciendo de confesarlos y con un arrepentimiento en tal forma que tú te vayas y pongas todos los medios para no cometerlo más. Otra pregunta es esta: ¿el sacerdote solamente ruega para que tus pecados sean perdonados? No, sino que actuando como instrumento de Dios y ministro consagrado, perdona verdaderamente los pecados. Jesús confirió a la Iglesia el poder de perdonarlos cuando dijo: a quienes vosotros perdonareis los pecados, les serán perdonados. Entonces, hermanos, el sacerdote es el instrumento para que esos pecados tuyos queden perdonados. Sí, es el ministro consagrado, es el instrumento, tiene el poder y la fuerza de Dios, y a través de él se te confiere ese perdón de los pecados. A través de él se te da, sí, a través de él se te da ese perdón. Miremos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 10. Dice: pues lo que yo perdoné fue por vosotros en presencia de Cristo. En presencia de Cristo lo perdonó, dice San Pablo. Lo que yo perdoné fue por vosotros en presencia de Cristo. La última pregunta que voy a responder hoy es esta: ¿puedes estar seguro de que tus pecados han sido perdonados en la confesión? Sí, si los has confesado sinceramente y te has arrepentido de ellos. Si tú has confesado esos pecados sinceramente y te arrepientes de ellos, puedes estar seguro de que esos pecados están siendo perdonados. Así el Señor lo ha pedido, el acercarnos a la reconciliación, y nosotros como miembros de su Iglesia reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestra culpa y nos acercamos al Señor a través de este sacramento. Abrámosle el corazón al Señor y ofrezcámosle nuestras miserias, hermanos. Él ha venido para perdonarnos, Él ha venido para sanarnos, y Él nos ha dejado nuestra Iglesia Católica para que en ella encontremos el consuelo y la bendición que necesitamos. Yo quiero hoy unirme para darte las gracias por participar en este programa. Que el Señor te bendiga abundantemente, que su palabra divina deje raíces en tu corazón. Te invito también a escuchar este programa por esta emisora, y a esta misma hora continuaremos hablando sobre este maravilloso sacramento que nos da la paz y nos devuelve la alegría en nuestros hogares. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.